En mi vida pasada, mi hermana me odiaba porque me convertí en la sacerdotisa de Teotihuacán mientras ella se casaba con un hombre del que todos se burlaban. Cuando morimos y despertamos de nuevo en el día de la corona sagrada, ella se adelantó corriendo y robó mi destino antes de que yo pudiera siquiera respirar. Me dejó al guardián de los sacrificios, ennegrecido por la ceniza, el hombre al que nadie miraba 2 veces. Lo elegí frente a todos, y cuando mi familia me arrojó al fuego para castigarme, el guardián levantó la mirada, y todo el Omeyocan se quedó en absoluto silencio. El patio del templo de Tonantzin ya estaba repleto cuando Fabiola corrió delante de mí. Las hijas de familias nobles estaban de pie, vestidas con mantas blancas, con coronas de amaranto en las manos. Los padres estaban de pie detrás de ellas como comerciantes vigilando mercancías costosas. Las madres susurraban plegarias a Chantico mientras observaban cuáles hijos de Teotihuacán parecían los más ricos bajo el sol. La llama sagrada ardía en el centro del patio, azul en su corazón, dorada en los bordes. El juramento era simple. Una mujer ofrecía la corona. Un hombre aceptaba. Tonantzin era testigo de la sabiduría de la elección. Chantico sellaba el vínculo del hogar. En mi primera vida, le había ofrecido mi corona a don Nicolás, el héroe de guerra dorado de Teotihuacán, porque todos me decían que él era la gloria misma. Él aceptó, sonrió y me instaló en un palacio tan pulido que podía ver mi propio rostro desaparecer en su interior. Las túnicas de sacerdotisa llegaron después. También la soledad. Así como todas las cadenas que nadie llamaba cadenas porque estaban hechas de oro. Fabiola se había casado entonces con Diego, el guardián de los fuegos de sacrificio ennegrecido por la ceniza, un hombre del que todos se burlaban, un hombre que, según mi hermana, le había arruinado la vida. Pero Fabiola nunca entendió qué era lo que realmente la había arruinado. En esa vida, ella no se había quedado con Diego el tiempo suficiente para aprender la forma de su silencio. Se burló de la ceniza bajo sus uñas, maldijo la pequeña casa de piedra detrás del templo y arrojó su sello negro del sol a sus pies antes de que terminara el primer mes. Lo llamó basura. Lo llamó castigo. Lo llamó la prueba de que los dioses la odiaban. Luego regresó corriendo a la casa Montero y pasó los siguientes años viéndome caminar junto a Nicolás envuelta en oro, viendo a la ciudad inclinarse cuando me convertí en sacerdotisa, viendo cada puerta abrirse para la hermana que ella creía que le había robado el cielo. Ella nunca supo que Diego había estado poniendo a prueba el juramento. Nunca supo que un voto roto podía hacer que incluso el sol apartara su rostro. En la noche de mi ceremonia final como sacerdotisa, Fabiola llegó al templo con veneno en su sonrisa y la envidia ardiendo en el lugar donde debería haber estado su corazón. Me acusó ante la llama de Chantico, juró que yo había robado lo que le pertenecía e intentó arrastrar mi nombre por el fuego sagrado. La llama respondió a la mentira. Gracias por escuchar el canal Novelas Zafiro. El templo tembló, el mármol se agrietó, las lámparas sagradas estallaron en un resplandor blanco. Recordaba el humo, los gritos, la mano de Fabiola agarrando mi túnica y sus últimas palabras siseando en mi oído: tú robaste mi destino. Luego todo ardió, llevándonos a ambas con ello. Y cuando abrí los ojos de nuevo, mi hermana ya estaba corriendo para robar la jaula que había confundido con una corona. Ahora, ella llegó hasta Nicolás antes de que alguien pudiera parpadear. Su mano se levantó. Su corona temblaba de triunfo. Don Nicolás, lo llamó con una voz lo suficientemente dulce como para pudrir los dientes. Ofrezco mi corona. El patio estalló en murmullos. Mi padre, don Rodrigo Montero, se quedó mirando por medio respiro, luego sonrió tan ampliamente que casi me reí. Doña Teresa se presionó ambas manos contra el pecho como si los dioses hubieran mejorado personalmente nuestro linaje. Nicolás estaba de pie con su reluciente armadura de plata, con el cabello brillante bajo la luz del sol y los hombros envueltos en capas de victoria. Teotihuacán lo adoraba. Los hombres lo elogiaban. Las mujeres bajaban la mirada cuando él pasaba. Miró a Fabiola, no con calidez, no con amor, sino con un cálculo pulido convertido en encanto. Luego, aceptó la corona. Gritos de júbilo se elevaron a nuestro alrededor. Fabiola giró la cabeza hacia mí, con los ojos ardiendo de victoria. Pensaba que había robado mi destino. Pobre niña. Robó la jaula y dejó la llave en mi mano. Los sacerdotes llamaron mi nombre a continuación. Lorena Montero. El silencio se prolongó.
Todos esperaban que me moviera hacia Nicolás. Luego recordaron que Fabiola ya lo había tomado y el silencio se volvió hambriento. A la gente le encantaba una hija noble sin buenas opciones restantes. Los hacía sentir más seguros sobre sus propias elecciones arruinadas. Miré más allá de la armadura de plata, más allá de los hijos enjollados, más allá de los cobardes sonrientes. Diego estaba de pie cerca del fuego de sacrificio. Su túnica estaba oscura por el hollín. La ceniza manchaba sus antebrazos. Llevaba el cabello recogido hacia atrás con una tira de cuero. Sostenía unas tenazas para carbón en una mano y un cuenco de barro en la otra. Nadie lo miraba a menos que quisieran que se moviera la leña o se limpiara la sangre de las piedras del altar. Él era el único hombre en el patio que no me miraba como si yo fuera un premio. Así que caminé hacia él. Las risas comenzaron antes de que yo llegara al fuego. Rodaron por el patio, bajas al principio, luego más fuertes. Una joven noble se cubrió la boca. Un joven señor se atragantó con su bebida. El rostro de Fabiola parpadeó. Diego se volvió hacia mí, y por primera vez ese día, vi sus ojos con claridad. Oscuros, firmes, demasiado viejos para ser los de un sirviente. Demasiado tranquilos para ser los de un hombre a punto de convertirse en una broma. Puse mi corona en sus manos manchadas de ceniza. Las risas murieron por medio respiro, y luego explotaron. Diego miró la corona como si yo hubiera puesto un carbón ardiente allí. Señorita, no tiene que arruinarse por un hombre cubierto de ceniza. No me estoy arruinando, respondí. Estoy devolviendo algo que nunca fue tuyo para rechazar. Mi elección. Sus dedos se cerraron lentamente alrededor del amaranto. Mi padre gritó mi nombre. Fabiola se rió de manera aguda y brillante. Hermana, ¿has perdido la cabeza? Cambiaste las túnicas de sacerdotisa por hollín. Me volví hacia ella. Ríete ahora. Siempre es más gracioso antes de que los dioses cambien de bando. Varios sacerdotes miraron hacia la llama. Parpadeó. Solo una vez. Diego aceptó la corona. El juramento quedó sellado. La llama de Chantico se inclinó hacia nosotros, lo suficientemente pequeña como para que la mayoría no la notara. Pero Diego sí lo hizo. Bajó la mirada hacia el fuego y algo casi parecido al dolor cruzó su rostro. Entonces don Rodrigo Montero llegó como una tormenta en Guaraches. Me deshonras. Buenos días a usted también, padre. Doña Teresa apretó la mano de Fabiola. ¿Cómo pudiste escupir sobre tus antepasados? Si el honor de esta casa puede ser destruido porque una sola mujer elige por sí misma, entonces ya era polvo. El patio inhaló profundamente. Nicolás sonrió levemente. Palabras audaces para una mujer que acaba de atarse a la basura del templo. La mano de Diego se apretó alrededor de las tenazas. Di un paso delante de él. Prefiero casarme con un hombre con ceniza en las manos que con un hombre con oro en el pecho y barro en el alma. La sonrisa desapareció del rostro de Nicolás. Fabiola parecía encantada, pero no tranquila, no por completo. Ella recordaba la vida pasada. Recordaba haber odiado al hombre pobre que estaba a mi lado. Recordaba haberlo culpado por cada cena sin risas, cada túnica sin joyas, cada mirada de lástima. Pero no recordaba la paz. Nunca había sabido qué hacer con eso. El sacerdote levantó la copa del juramento. La elección se ha hecho ante Tonantzin y Chantico. Mi padre Siseo. Entonces ella se va con él y nada más. Ni un solo peso de dote, ni un sirviente, ni la bendición de los Montero. No sea cruel, murmuró alguien. Doña Teresa espetó. ¿Cruel? Ella eligió la ceniza. Que la ceniza la alimente. Le sonreía mi madre. La ceniza se quita lavándola. Los linajes podridos tardan más. Eso viajó por el patio más rápido que una plegaria. Diego bajó la voz. Deberías dejar de enfurecerlos. ¿Por qué? Ellos empezaron sin mi ayuda. Su boca se movió como si intentara no sonreír. Interesante. La procesión nupcial de Fabiola comenzó antes del atardecer. Un carruaje con detalles de oro, músicos, sirvientes cargando algodón fino teñido.
Los soldados de Nicolás se alinearon en la calle, con las puntas de sus lanzas brillando bajo el sol. Don Rodrigo Montero caminaba a su lado como si él personalmente hubiera dado a luz a un tratado. Doña Teresa lloraba lágrimas delicadas para la multitud. Teotihuacán aclamaba. Observé desde los escalones del templo sin dote, sin joyas, sin procesión, y con un esposo cubierto de ceniza que sostenía un manto sencillo. Diego me lo ofreció. No es de algodón fino. ¡Qué bueno! El algodón fino escucha a las madres. Me miró de reojo. ¿Sabes que te casaste con el hombre más pobre de Teotihuacán? No, me casé con el único hombre que no intentó venderme antes de la cena. Esta vez sí sonrió. Apenas, pero lo suficiente. Me llevó a una pequeña casa de piedra detrás del templo, lo suficientemente cerca como para que el humo del altar se elevara sobre el techo por las mañanas. Adentro había 2 tazas, pan de maíz, aguacates, un pequeño fogón, una sola cama y una ventana angosta que daba a los cerros del este. Diego se quedó junto a la puerta. No puedo darte un palacio. En mi vida pasada, tuve un palacio. Venía con barrotes invisibles. Una puerta que se abre ya es una mejora. Sus ojos buscaron los míos. Hablas como alguien que ya ha sido prisionera. Tal vez lo he sido. Él no se rió. No hizo preguntas. Colocó un pequeño sello de plata en mi palma. Estaba ennegrecido por el fuego, redondo como una moneda, tallado con un sol rodeado de pequeñas llamas. El metal se sentía cálido aunque la habitación estaba fresca. Es lo único que conservo de antes de la ceniza, dijo. Antes de que todos vieran solamente ceniza, respondí. Cerré los dedos alrededor del sello. Entonces lo mantendré a salvo. Por primera vez, Diego parecía casi asustado. No de mí. Por mí. Esa noche, dormí junto a un hombre al que apenas conocía y me sentí más segura de lo que me había sentido en los pasillos forrados de oro de Nicolás. Al otro lado de Teotihuacán, Fabiola entró en su gloriosa jaula. Al principio, llevó bien la victoria. Desfiló con joyas, me envió noticias de sus regalos a través de sirvientes que fingían no sentir lástima por mí, y apareció en los templos junto a Nicolás con la barbilla levantada. Luego, el brillo comenzó a agrietarse. Nicolás corregía cómo hablaba ella en público. No en voz alta, peor aún, en voz baja, con una sonrisa. No te rías con tanta libertad. Las mujeres nobles no deben sonar hambrientas de atención. Él elegía sus vestidos. El azul te hace lucir infantil. Usa dorado. Mi esposa debe ser vista antes de ser escuchada. Él elegía sus oraciones. Pídele influencia a Tonantzin, no consuelo. El consuelo es para las mujeres sin obligaciones. Él elegía su silencio. En la primera cena del consejo, ella estiró la mano para servirse vino y él le tocó la muñeca. ¿Suficiente? Todos lo vieron. A nadie le importó. Una jaula dorada seguía viéndose hermosa desde la calle. Fabiola llegó al primer festival del templo vestida como si una tesorería hubiera vomitado sobre ella, desbordando confianza. Red de oro en el cabello, brazaletes de oro en ambos brazos, velo dorado, huaraches dorados. A su lado, Nicolás relucía como una estatua esperando que las palomas lo respetaran. Diego y yo llegamos vestidos con manta sencilla, manta limpia. Él se había lavado la ceniza de los brazos, aunque quedaban rastros bajo sus uñas. Eso me gustaba. Hacía que cada mujer noble se quedara mirando mis manos cuando yo sostenía las suyas. Fabiola nos vio y sonrió. Lorena, ¿dónde están tus joyas? ¿Acaso tu esposo las cambió por leña? Mi hermana lleva suficiente oro para las 2. Sería de mala educación competir con una tesorería andante. Una tos atravesó la multitud. La boca de Nicolás se endureció. Doña Teresa se adelantó. No te avergüences más a ti misma. La gente dice que le lavas los pies con lágrimas. El foso de cenizas tiene una compañía más limpia que este patio. Diego miró al suelo, no con sumisión, sino ocultando una sonrisa. El rostro de mi padre enrojeció. Lamentarás este orgullo. Si la pobreza significa que nadie aquí puede comprarme, me estoy adaptando maravillosamente.
Antes de que él pudiera responder, los sacerdotes del templo se acercaron con bandejas de pan dulce, aceites y telas tejidas. La expresión de mi padre cambió de inmediato. Se volvió con orgullo hacia Fabiola. Mira cómo te honra Teotihuacán. El sacerdote de mayor edad se detuvo frente a mí y luego se inclinó ante la esposa del guardián de la llama sagrada. El patio se quedó en silencio. La sonrisa de Fabiola desapareció. Miré las ofrendas y luego a Diego. Él no reveló nada en su expresión. El sacerdote colocó la bandeja a mis pies. Doña Teresa susurró, debe haber un error. Los ojos del sacerdote se mantuvieron tranquilos. Chantico comete pocos errores. Diego me alejó de allí antes de que alguien pudiera recuperarse. Detrás de nosotros, escuché a Nicolás decirle secamente a Fabiola que dejara de temblar. Esa noche, ella envió a un sirviente con un mensaje. Disfruta tu pan dulce mientras puedas. La ceniza no puede esconderse para siempre. Quemé la nota en nuestro fogón. Diego observaba desde la entrada. Son amenazas. Celos usando guaraches. Deberías tener cuidado. Lo tengo. Me casé con un hombre que tiene acceso al fuego. Su mirada se detuvo en mí. ¿Por qué me elegiste? Miré sus manos. Manos fuertes, manos con cicatrices, manos que cargaban leña, limpiaban las piedras del altar y nunca se acercaban a mí sin permiso. Porque cuando todos los demás me miraban, veían un escalón. Tuviste a una mujer parada frente a ti. Algo se movió detrás de sus ojos. Luego, apartó la mirada. Los dioses lo llamaron 3 días después. Él no dijo eso. Él solo dijo, deberes del templo. Puede que no vuelva hasta que salga la luna. Yo sabía cuando mentían los hombres. Nicolás me había enseñado eso en otra vida. Pero la mentira de Diego no olía a traición. Olía a una carga. Toqué el sello negro en mi garganta. Mantendré la casa en pie, le dije. Si alguien viene, no abras. Si viene alguien de mi familia, puede que abra solo para ver con qué estupidez se han vestido hoy. Lorena, tendré cuidado. Él se fue antes del amanecer. El llamado de mi padre llegó al mediodía. Un sirviente con los colores de los Montero estaba afuera de la casa del templo, evitando mi mirada. Don Rodrigo Montero solicita su presencia en la hacienda de la familia para un rito de paz. Un rito de paz, repetí. Qué valiente de su parte mentir a plena luz del día. El sirviente tragó saliva. Fui de todos modos. No porque confiara en ellos, sino porque el veneno es más fácil de cortar cuando muestra los colmillos. El patio estaba lleno cuando llegué. Familiares, invitados nobles, sacerdotes de altares menores que valoraban más las piedras de los donantes que a los propios dioses. Fabiola estaba de pie junto a Nicolás, pálida debajo de su oro. Doña Teresa vestía de blanco como una madre en duelo en busca de aplausos. Mi padre estaba sentado debajo del altar de la familia. Hija, o antigua hija, si la memoria no me falla, su mandíbula se tensó. Renunciarás al guardián de las cenizas. Admitirás que tu elección fue infantil. La casa Montero puede aceptarte en una posición inferior si muestras humildad. ¡Qué generosos! Una posición inferior en una casa inferior. Fabiola se rió. Aún fingiendo que elegiste bien. La miré. Aún fingiendo que duermes bien. Su rostro se contrajo. Nicolás lo notó. Yo también. Doña Teresa dio un paso adelante. Suficiente. Arrodíllate. Ruégale a la familia que limpie tu vergüenza. Si su amor requiere que me arrodille, nunca fue amor. Solo era acomodar los muebles. Algunos sirvientes bajaron la mirada para ocultar sus rostros. Mi padre se puso de pie. Entonces escúchame ante la sangre y los dioses. Lorena ya no es hija de la casa Montero. Fabiola es mi única hija digna. Una extraña calma se apoderó de mí. Si su apellido es una cadena, gracias por mostrarme dónde cortarla. Fue entonces cuando Fabiola vio el sello. El colgante negro del sol contra mi pecho. Sus ojos se afilaron. ¿Qué es eso?
De mi esposo. Tu esposo no es dueño de nada. Ella dio un paso adelante y trató de arrebatármelo. Le agarré la muñeca. No me toques. Nicolás se movió detrás de ella. ¿Eso es plata del templo? Doña Teresa jadeó como si lo hubiera ensayado. ¿Acaso el guardián de las cenizas robó propiedad sagrada? Mi padre aprovechó la oportunidad como un perro hambriento. Así que por esto te honraban los sacerdotes. Robo, engaño. Nos avergüenzas incluso después de haber sido repudiada. Fabiola se retorció, agarró la cadena y arrancó el sello de mi cuello. El dolor cortó mi piel. Traté de alcanzarlo. Ella se rió y lo arrojó hacia el antiguo camino de fuego junto al altar, donde se habían colocado carbones para los ritos de purificación. El sello aterrizó más allá de la línea ardiente. Si tu esposo cubierto de cenizas te importa tanto, ve a buscar su juguetito. Su sonrisa temblaba de rabia. Si tu juramento es puro, el fuego te perdonará. El patio murmuró. Mi padre no la detuvo. Doña Teresa levantó la barbilla. Una hija que se casa con la ceniza debe aprender a arder. 2 guardias se pararon detrás de mí. Uno me empujó el hombro. Respiró contra mi rostro. Por un momento, el miedo se arrastró por mis huesos. El fuego también me había matado de pequeñas formas en mi vida pasada. No con llamas, sino con humillación, control, soledad y un esposo que me pulía para uso público. Miré el sello que yacía más allá de los carbones. Diego me lo había dado con confianza. No como una orden, no como un precio, sino con confianza. Pisé el camino de fuego por mi cuenta. El primer carbón me quemó a través del huarache. Un jadeo escapó de la multitud. Luego siguieron las risas. La voz de Fabiola resonó por encima de todo. Mírenla. Aún fingiendo que la dignidad puede salvarla. Nicolás sonrió. ¿Patética? Seguí caminando. El humo llenó mis pulmones. El dolor mordió mis pies y luego mis palmas. Cuando tropecé y me sostuve contra la piedra caliente, mi visión se volvió borrosa. En algún lugar, mi madre dijo que yo había elegido la desgracia. En algún lugar, mi padre me llamó terca. En algún lugar, Fabiola se rió como una niña que pensaba que el oro robado podría hacerla inmortal. Alcancé el sello. Mis dedos se cerraron alrededor de él. El metal ardía con calidez, pero no con crueldad. Lo presioné contra mi pecho y caí de rodillas. En mi primera vida, ardí dentro de su oro, susurré. En esta, caminaré a través de su fuego y los dejaré en las cenizas. Las llamas se volvieron negras, luego doradas, luego blancas. Las risas cesaron. El fuego sagrado se inclinó hacia mí, no para consumirme, sino para hacer una reverencia. El cielo se oscureció al mediodía. Los pájaros se quedaron en silencio. El viento se congeló. El sol mismo detuvo su lento ascenso y quedó suspendido sobre Teotihuacán como un ojo abriéndose. Un sonido provino del techo del templo. El águila de Tonantzin. Un grito claro. El suelo tembló bajo nosotros. Entonces llegó Diego. Cruzó la puerta cubierto de ceniza. Al principio, era solo el guardián. Túnica oscura, brazos manchados de ceniza, rostro sin sangre. Luego, la ceniza comenzó a quemarse y desaparecer. No a caer, a quemarse. La luz brotó de debajo de su piel. Sus ojos ardieron como el amanecer sobre un mar infinito. Cada llama de sacrificio en la hacienda de los Montero se inclinó hacia él. Las lámparas de aceite se encendieron de golpe. Las brasas del fogón se elevaron en el aire sin humo. Los sacerdotes cayeron de rodillas. Un anciano susurró con la voz quebrada. «Tonatiuh». Doña Teresa gritó. Nicolás retrocedió a trompicones. Fabiola miró a Diego como si el mundo le hubiera dado una bofetada en el rostro. Tonatiuh, señor del sol y guardián de la primera llama, el hombre al que llamaban la basura del templo, el hombre con el que me había casado sin dote, sin procesión y sin arrepentimiento. Cruzó el camino de fuego sin que los carbones tocaran sus pies. Me levantó en sus brazos y las llamas a nuestro alrededor se encogieron como si tuvieran miedo.
Su mirada bajó a mis manos quemadas. El aire se volvió insoportable, no por el calor, sino por el peso del juicio. Vieron ceniza y pensaron que significaba debilidad. Su voz ya no era solo la de Diego. Resonaba a través de la piedra y la sangre. Necios. La ceniza es lo que queda cuando el fuego ya ha juzgado. Nadie respiraba. Su pulgar rozó mi muñeca y un calor dorado recorrió mi cuerpo. El peor dolor se suavizó, pero no el recuerdo de este. Me quedé con eso. Algunas heridas son testigos. Obligaron a mi esposa a caminar por el fuego debido a un sello robado. Ahora cada llama en Teotihuacán recordará sus nombres. Una sombra se desplegó junto al altar. Una mujer con túnicas oscuras, con los ojos brillantes llenos de una crueldad equilibrada. Itzpapalori. Del fogón del templo surgió otra presencia, cálida y terrible. Chantico. Sobre el patio, el aire se afiló con la mirada invisible de Tonantzin. El fuego sagrado se elevó formando un espejo. Las imágenes se movieron en su interior. Fabiola corriendo hacia Nicolás con los recuerdos de otra vida brillando en sus ojos. Fabiola riéndose mientras yo elegía a Diego. Don Rodrigo Montero evaluando a sus hijas como barcos mercantes. Doña Teresa empujando la vergüenza contra mi espalda con cada palabra. Nicolás estando de acuerdo en que mi humillación fortalecería su posición. El guardia empujándome hacia los carbones. Fabiola arrancando el sello de mi cuello. Luego sombras más antiguas, una vida pasada, mi jaula de oro, la envidia de Fabiola, su odio, su muerte con mi nombre aún amargo en la lengua. La voz de Tonantzin sonó como plata resonando sobre el agua. La memoria no es solo juicio. Las acciones en esta vida le han dado carne al juicio. Me puse de pie, aunque el brazo de Diego se mantuvo a mi alrededor. Fabiola negó con la cabeza. No, no, yo solo tomé lo que debería haber sido mío. Ella lo tenía todo. La miré. Robaste mi destino y aún así te las arreglaste para perder. Eso es casi impresionante. Su rostro se arrugó. ¿Tú lo sabías? Sí. Y aún así lo elegiste a él. Elegí la paz. Él resultó ser mejor que la paz. El brazo de Diego se apretó. Fabiola miró a Nicolás. Él se alejó de ella al instante. No, susurró ella. Nicolás. Su rostro estaba blanco. ¿Me engañaste? La llama lo mostró a él sonriendo durante la prueba de fuego, estando de acuerdo, planeando usar el futuro título de sacerdotisa de Fabiola para ganar influencia en el templo. La multitud se volvió contra él. Fabiola también lo vio. Se rió una vez, de forma rota y aguda. ¿Me usaste? Nicolás espetó. Te ofreciste tú sola y me usaste como una escalera. La de la cabeza. Un romance trágico. Dos escaladores. Sin suelo firme. Itzpapalol sonrió. Fabiola corrió hacia mí, con las manos extendidas. Hermana, por favor dile que se detenga. Eres mi hermana. Cuando robaste mi destino, yo era tu rival. Cuando me arrojaste al fuego, yo era tu desgracia. Ahora que el juicio tiene dientes, soy tu hermana de nuevo. Ella cayó de rodillas. No, estaba enojada. Solo quería la vida que tú tenías. No, querías el brillo sin la herida. Querías la corona sin preguntar por qué me sangraba el cuello. Ella sollozó. Por favor, no. Yo era tu hermana cuando te reías de mis quemaduras. Ahora soy la mujer que no lograste destruir. Itzpapalor levantó una mano. La corona nupcial robada de Fabiola se marchitó sobre su cabeza. Los hilos de oro de su velo se ennegrecieron. Su brazalete se rompió y cayó sobre las piedras. Fabiola, declaró Itzpapalotl, robaste un destino y llamaste justicia a la envidia. Te burlaste del juramento, de la sangre y de la llama. Irás al salón de las coronas extintas debajo del templo de Tonantzin. Cada amanecer. Tejerás coronas con ceniza fría. Cada corona te mostrará la vida que intentaste robar. Cada vez que llames hermana a la mujer que traicionaste, la corona se convertirá en humo.
El suelo se abrió en el borde del patio. Una escalera de piedra gris descendía hacia la oscuridad. Fabiola gritó. Sus manos arañaron el piso mientras asistentes envueltos en sombras la arrastraban hacia los escalones. Lorena, por favor. Observé. No me moví. A veces, la misericordia solo le da tiempo al mal para afilarse. Nicolás intentó escabullirse detrás de sus soldados. Los soldados se apartaron. Qué rápido abandonan los hombres el oro cuando el sol lo maldice. La voz invisible de Tonantzin cayó sobre él. Nicolás, elogiado por la victoria, vacío de honor. Usaste el valor como armadura y la ambición como piel. Su coraza dorada se agrietó. El sonido fue hermoso. Su espada perdió el filo en su funda. Su capa perdió su color. Una marca de quemadura apareció en la palma de su mano, con la forma de un juramento roto. No. Cayó sobre una rodilla. Gran Tonatiuh, perdona mi nombre. Diego lo miró sin ira esta vez. Era casi peor. Un nombre construido sobre el dolor de otra mujer solo merece ser pronunciado como una advertencia. El estandarte de la casa de Nicolás, que colgaba sobre la entrada del patio, se rasgó por la mitad sin que soplara viento. Exilio, declaró Tonantzin. Ningún templo de Teotihuacán bendecirá tu mando. Ninguna ciudad advertida por la llama confiará en tu juramento. Cuando mientas, tu marca arderá para que todos la vean. Nicolás fue arrastrado por hombres que alguna vez habrían muerto por él. Ninguno parecía orgulloso. Don Rodrigo Montero se tambaleó hacia adelante y se arrojó al suelo. Gran Tonatiuh, yerno mío, piedad. Incluso a través del dolor, me reí. Él levantó la vista sobresaltado. Me repudiaste antes del almuerzo. Eso fue eficiente. Intenta no adoptar a mi esposo antes de la cena. La multitud emitió un sonido que no era exactamente una risa, porque reírse de un patriarca condenado frente a los dioses requería una valentía que todavía estaban alquilando. La boca de Diego no sonrió. Sus ojos sí. La llama juzgó a mi padre a continuación. Mostró cada trato, cada lista de dotes. Cada vez que llamó bendiciones a sus hijas mientras les ponía precio como a caballos, cada orden de quitarme el apellido, cada asentimiento que me envió hacia el fuego. El calor de Chantico se alejó de él como una puerta cerrándose. El sello de la casa Montero se agrietó sobre el altar. Don Rodrigo, habló Itzpapalotl. Vendiste juramentos y lo llamaste honor familiar. Alimentaste la ambición con tus hijas y te atreviste a llamarte padre. La piedra de donante que llevaba su nombre se partió por el centro. Los mensajeros en la puerta comenzaron a gritar. Alianzas rompiéndose. Comerciantes retirándose. Cuentas del templo congeladas. Sirvientes huyendo antes de que la vergüenza los manchara también. Su rostro colapsó. Lorena, sigues siendo mi hija. Fui tu hija cuando me pusiste precio. Dejé de ser tuya cuando encendiste el camino. Abrió la boca. No salió nada. Los dioses le quitaron su hacienda, sus honores en el templo, sus alianzas, su derecho a estar en el consejo noble. Serviría en los patios de ceniza en las afueras de Teotihuacán, barriendo el hollín del que se había burlado, comiendo con hombres a los que alguna vez se negó a mirar. Doña Teresa probó con un arma diferente. Lágrimas. Hija mía, yo solo quería la gloria para mis hijas. La llama respondió con imágenes, sus labios curvándose cuando elegí a Diego. Su mano empujando mi hombro, su voz diciendo, una hija que se casó con la ceniza debe arder. El calor de Chantico se alejó de ella como una puerta cerrándose. Las joyas de Doña Teresa se ennegrecieron una por una. Las perlas en su garganta se agrietaron. Su peineta de plata se derritió y se convirtió en hierro opaco. Ninguna llama del hogar conservará calor para quien usa la maternidad como una correa, declaró Chantico. Ningún fogón honrará tu nombre. Cuando mientas como madre, te fallará la voz. Doña Teresa se llevó las manos a la garganta. Soy tu madre, dijo con voz rasposa. Luego, su voz se rompió en humo. Di un paso más cerca. Madre es una palabra sagrada. Tú la usaste como una correa. Sus rodillas fallaron.
Nadie la atrapó. Cuando los villanos se fueron, el patio se sintió demasiado grande. Los dioses se retiraron lentamente. El águila de Tonantzin se elevó desde el techo. La llama de Chantico disminuyó, volviéndose suave de nuevo. Itzpapalorl se desvaneció con el último eco de los gritos de Fabiola. Solo quedó Diego. Diego con luz del sol en sus ojos y ceniza aún bajo sus uñas, porque algunas verdades eligen que conservar. Mis rodillas finalmente fallaron. Él me atrapó antes de que tocara las piedras. Lorena, su voz volvía a ser la suya. Baja, asustada. Odié eso. Pero me gustó escuchar miedo en él solo porque significaba que le importaba. Ocultaste ser un dios. ¿Lo hice? Esa es una cosa muy grande como para olvidar mencionarla. No lo olvidé. Peor respuesta. Me llevó de regreso a nuestra pequeña casa de piedra, no a un palacio, no a Lomeyocan, no a ningún trono del templo. Me recostó en la cama con manos lo suficientemente cuidadosas como para romperme el corazón. Un calor dorado se movió sobre mis quemaduras. La piel sanó. El dolor debajo de ella permaneció. ¡Qué bueno! Yo no quería olvidar. Se sentó a mi lado, ya sin resplandecer. Solo era Diego de nuevo, con una sencilla túnica oscura. Vine a Teotihuacán porque los dioses deseaban probar si los mortales aún honraban los juramentos verdaderos o solo la sangre dorada. Me vestí de ceniza porque nadie honra la ceniza a menos que puedan ver lo que el fuego dejó atrás. Muy dramático. El Omeyocan debe ser agotador. Sus labios se suavizaron. ¿Sabías que te elegiría? ¿No? ¿Lo esperabas? Sí. Esa respuesta me silenció. Miró al suelo. Temía que, si sabías quién era, nunca sabrías si me habías elegido a mí o al poder. Me incorporé a pesar del dolor. Te elegí cuando tus manos estaban negras de ceniza y toda la ciudad se reía. No me insultes pensando que el oro podría mejorar mis gustos. Levantó la vista. Ahí estaba. Diego, Tonatiuh, ambos míos. Si aún lo quería, no era porque los dioses lo hubieran escrito, sino porque yo lo había hecho. Trató de alcanzar mi mano y luego se detuvo antes de tocarme. Ahora lo sabes. Si quieres liberarte del juramento, te lo concederé. Algo dentro de mí se quedó quieto. Nicolás nunca había ofrecido libertad. Mi familia nunca había ofrecido opciones. Incluso en mi primera vida, el sacerdocio venía con muros disfrazados de bendiciones. Diego era un dios, y aún así esperaba permiso. Si yo hubiera querido a un dios, habría rezado. Elegí al hombre que estuvo a mi lado cuando no tenía nada que demostrar. Su mano se cerró alrededor de la mía. Entonces quédate conmigo tal como me elegiste, no por encima de ti, sino a tu lado. Me incliné hacia adelante y lo besé. Sin multitudes, sin coronas, sin tratos familiares, sin fuegos que exigieran pruebas, solo calidez. Ceniza, aliento, elección. Teotihuacán cambió después de eso. ¿Cómo no iba a hacerlo? Las personas que se habían reído cuando puse mi corona en las manos de Diego, ahora bajaban la mirada cuando yo pasaba. Los sacerdotes que alguna vez me ignoraron, me invitaron a estar ante el altar de la primera llama. Las mujeres nobles susurraban mi nombre como una plegaria y una advertencia. No me volví honorable por haberme casado con Tonatiuh. Me volví honorable porque había elegido a Diego antes de que alguien supiera que él era Tonatiuh. Había una diferencia. El templo me nombró señora de la primera llama, sacerdotisa de los juramentos verdaderos. Escuchaba disputas, presenciaba votos y rechazaba alianzas que olían a jaulas. Los hombres que llevaban a sus hijas al altar como monedas de cambio, descubrían que la llama se atenuaba antes de que terminaran de hablar. Muy vergonzoso para ellos. Muy saludable para Teotihuacán. Diego permanecía cerca del patio de los sacrificios más a menudo de lo que la ciudad esperaba. A veces vestía de oro radiante, porque aparentemente los dioses no tenían sentido de la modestia. Otros días volvía a usar la manta oscurecida por la ceniza y él mismo cargaba la leña. Lo encontré una mañana apilando troncos detrás del templo, mientras 3 jóvenes nobles lo miraban desde la puerta con total confusión. Ten cuidado, le advertí.
Si sigues luciendo humilde, otra familia noble podría intentar arrojarme al fuego de nuevo. Levantó un tronco. Entonces traeré un sol más grande. Excesivo. Te casaste conmigo. Eso fue antes de saber que tu tendencia a exagerar era divina. Se rió. El sonido calentó el patio más que el propio sol. Pasaron los años, y aún así visitaba el Salón de las Coronas extintas una vez cada año. No por lástima, sino por la memoria. El salón se encontraba debajo del templo de Tonantzin, frío y gris, donde no entraba la luz del sol a menos que Diego permitiera que una delgada hoja del amanecer tocara la pared del fondo. Allí, mujeres y hombres que traicionaron juramentos sagrados trabajaban en silencio, cada uno enfrentando la forma de lo que habían elegido. Fabiola estaba sentada cerca del centro. Sus manos estaban grises por la ceniza. Su cabello colgaba opaco alrededor de su rostro. Sin oro, sin velo, sin Nicolás, sin padre, sin madre elogiándola como digna. Solo coronas, siempre coronas. Cada amanecer, ella tejía una con hilos de ceniza. Cada corona le mostraba algo que ella no podía tener. A mí junto a Diego en nuestra pequeña casa, riendo frente a un pan de maíz quemado. A mí de pie ante la llama del templo mientras Teotihuacán se inclinaba. A mí caminando libremente por la ciudad. A mí siendo amada. El año que entré con Diego a mi lado, Fabiola levantó la vista y se quebró. Hermana, susurró. Por favor, he sufrido suficiente. La corona en su regazo comenzó a humear. La miré durante un largo momento. Alguna vez había envidiado a las personas con hermanas que se trenzaban el cabello mutuamente y compartían secretos bajo las cobijas. La mía había medido mi vida, encontró lo que brillaba e intentó robarlo con ambas manos. Querías mi destino con tantas ansias. Dejé que lo sostuvieras. El peso te aplastó. Ese no es mi problema. Su boca se abrió. La corona se desmoronó. Me di la vuelta. Diego caminó a mi lado por el salón de piedra. Cuando llegamos a los escalones del templo, el amanecer se derramó sobre Teotihuacán en capas de oro. La ciudad debajo de nosotros estaba despertando. Comerciantes abriendo sus puestos, niños corriendo tras los chivos, sacerdotes encendiendo las ofrendas matutinas, esposas saliendo a los patios sin el temor de que sus votos las hubieran vendido. Diego tomó mi mano. El sol salió a sus espaldas, pero en lugar de eso miré su rostro. «Estás sonriendo», murmuró. «Estoy admirando a mi pobre esposo cubierto de ceniza. Aún pobre, terriblemente, con solo un pequeño sol a tu nombre. Un matrimonio profundamente trágico. Tal vez requiera pan dulce». Se inclinó y besó mis nudillos. «Como mi señora ordene». «Yo no ordeno». «No», sus ojos se calentaron. «Tú eliges». Teotihuacán resplandecía debajo de nosotros. En mi primera vida, me habían puesto en un camino dorado y me dijeron que lo llamara destino. En mi segunda vida, me alejé del oro, tomé una mano manchada de ceniza y encontré la única gloria que no requería que me arrodillara. Mi padre perdió su casa. Mi madre perdió su hogar. Nicolás perdió su honor. Fabiola perdió el destino que robó. Y yo perdí el miedo de que el amor tuviera que llegar vestido de poder. Diego estaba de pie a mi lado mientras la primera llama ardía de manera constante detrás de nosotros. Y por primera vez en 2 vidas, no me pregunté qué querían los dioses de mí. Ya lo sabía. Querían ver si yo elegiría la verdad cuando todos se reían. ¿Lo hice? Y el sol respondió. En mi primera vida, mi hermana creía que valía la pena robar mi destino. En mi segunda vida, dejé que robara el oro, elegí al hombre al que todos confundían con ceniza, y aprendí que la verdadera gloria no siempre brilla desde un trono. A veces, levanta la mirada del fuego y hace que todo el Omeyocan se quede en silencio. ¿Llegó lo suficientemente lejos, o todavía fue demasiado misericordiosa? Comenten justicia si el final les pareció perfecto. Comenten más duro si querían una venganza aún más fría. Sus comentarios deciden qué tan despiadado debería ser el próximo final. Denle me gusta y suscríbanse si quieren estar aquí para el próximo.